Hola amigos de YouTube, perdón por no subir vídeos, es que no sabía que subir muy bien. Ahora empecemos con el vídeo. Hoy en día hay millonarias personas con más de $1.000 millones, pero no se comparan a las personas más ricas o millonarias de la historia. Muy bien, dejando a un lado a Slim o a Warren Buffett, estas son las 10 personas más ricas de la historia. Número 10. Bill Gates. Fortuna: $144 millones. En el año 2016 se le estimó una fortuna de 75.000 millones, algo poco en comparación con el resto de la lista. Y aunque en la actualidad es el hombre más rico, en 1999 llegó a tener 101.000 millones, lo que hoy serían unos 144.000 millones de dólares. Está casado con Melinda Gates, uno con quien comparte la presidencia de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel local. Bill Gates nació en una familia acomodada que le proporcionó una educación en centros de élite como la Escuela de la Keside, 1967-73, y la Universidad de Harvard, 1973-77. Siempre en colaboración con su amigo Paul Allen, se introdujo en el mundo de la informática formando un pequeño equipo dedicado a la realización de programas que vendían a empresas o administraciones públicas. En 1975 se trasladaron a Albuquerque, Nuevo México, para trabajar suministrando a la compañía MITS una serie de programas susceptibles de ser utilizados con el primer microordenador, el Altair, para el cual habían desarrollado una versión del lenguaje de programación BASIC. Número 9. William el Conquistador. Fortuna: $228 millones. El primer mandatario normando de Inglaterra, quien se hizo famoso por invadir el reino en 1066, tomó tierras y saqueó los tesoros de tierras desde Sussex a Yorkshire, por un valor actual de $228.000 millones. Gastó su fortuna en diversos lujos como extravagantes tapetes, castillos y en la polémica Torre Blanca que se encuentra dentro de la Torre de Londres. Falaise, actual Francia, H. 1028, Rouen, id. 1087, Rey de Inglaterra, 1066, 1087, y Duque de Normandía con el nombre de Guillermo II, 1035, 1087. Hijo natural del duque Roberto I de Normandía, llamado el Diablo, fue reconocido como heredero por su padre antes de partir hacia Tierra Santa, donde encontró la muerte, 1035. La presencia de un niño bastardo al frente del ducado normando, no obstante, no fue bien acogida por buena parte de la nobleza feudal ni por sus propios parientes, razón por la que, a lo largo de su minoridad, se sucedieron las rebeliones nobiliarias que sumieron a Normandía en la anarquía, ante la incapacidad de los tutores del pequeño duque de hacerse con el control de la situación. En 1046, Guillermo decidió sofocar personalmente una nueva sublevación de la nobleza y, con la ayuda de las tropas del rey Enrique I de Francia, su señor feudal, venció a los rebeldes en la batalla de Val-des-Dunes, lo cual le permitió imponer su autoridad en el ducado, 1047. Número 8. Osman Ali Khan. Fortuna: $230 millones. El último gobernante de Hyderabad en la India fue un líder absoluto del estado desde 1911 hasta 1948 y durante buena parte del siglo XX fue conocido como el hombre más rico del mundo. Durante su reinado como Nizam, alcanzó reputación por ser el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en $230 millones norteamericanos a comienzos de la década de 1940, o un 2% del valor de la economía de Estados Unidos en ese momento. En esa época el tesoro del nuevo gobierno independiente de la Unión de la India solo informaba de un ingreso anual de $1 billón norteamericanos. Apareció retratado en la portada de la revista Time. Se cree que el Nizam permaneció siendo el hombre más rico del sudeste asiático hasta el momento de su deceso en 1967, aunque su fortuna descendió para ese momento a causa de numerosas disputas legales entre sus descendientes. Número 7. Andrew Carnegie. Fortuna: $337 millones. De familia escocesa humilde, Andrew inició la expansión masiva del acero a finales del siglo XIX, lo que construyó su gigante fortuna. Siendo un filántropo de corazón, Carnegie donó el 90% de su dinero a la caridad en sus últimos años de vida. Empresario americano, Dunfermline, Escocia, 1835, Lenox, Massachusetts, 1919. Procedía de una familia pobre que emigró a Estados Unidos en 1848. Tuvo una educación autodidacta, al tiempo que se ganaba la vida en oficios duros e iba ahorrando para adquirir participaciones en pequeños negocios de su ciudad, Pittsburgh. En 1865-70 hizo una primera fortuna negociando con bonos de compañías ferroviarias y con productos siderúrgicos.
Luego se concentró en la fabricación de acero, invirtiendo a pesar de la Gran Depresión de 1873, hasta dominar el sector hacia 1880. Las empresas de Carnegie siguieron creciendo en los años 80 de la mano de su socio H. C. Frick, quien le hizo comprender la necesidad de la integración vertical. Además de la mayor parte de la siderurgia de Pensilvania, adquirió minas de hierro, navieras y ferrocarriles. Número 6. John Davison Rockefeller Fortuna. 367 millones de dólares. Considerado ampliamente como el hombre más rico de toda la historia de Estados Unidos, John D. Rockefeller fundó la empresa Standard Oil Company en 1870 y terminó controlando el 90% del negocio petrolero de todo Estados Unidos. El economista Peter Bernstein calcula que el industrialista devenido en filántropo tuvo una fortuna personal de 367 mil millones, según el cálculo actual. Empresario y filántropo estadounidense. En 1853 se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio, y en 1859 formó una empresa comisionista que comerciaba en pasto seco, granos, carnes y otras mercancías. En 1863 adquirió su primera refinería de petróleo en Cleveland, y en 1870 fundó con algunos socios la Standard Oil Company. Aproximadamente una década antes, sin embargo, John D. Rockefeller había semi-abandonado los negocios para dedicarse a la filantropía, donando miles de dólares a organizaciones benéficas. En 1892 hizo posible la fundación de la Universidad de Chicago y, junto con su hijo, John D. Rockefeller Jr., que continuó su tarea, donó alrededor de 2.500 millones de dólares hasta 1955. Otras de las instituciones fundadas gracias a sus donaciones fueron la Universidad Rockefeller de Nueva York, en 1901, y la Fundación Rockefeller, en 1913. Número 5. El rey Salomón de Israel Fortuna. 2 billones de dólares. De acuerdo con la Biblia, el rey Salomón gobernó desde 970 AC hasta el 931 AC y durante este tiempo recibió 25 toneladas de oro por cada uno de los 39 años de su reinado. Falta sumar las riquezas acumuladas por el pago de impuestos del pueblo y las ganancias comerciales. Hijo del rey David y de Betsabé, fue ungido como soberano de los hebreos e instruido acerca de sus obligaciones por su padre, en detrimento de Adonías, su hermanastro mayor, quien aspiraba a la sucesión al trono de Israel. A la muerte de David, Salomón, apoyado por su madre, el profeta Natán, el general Banaías y el sumo sacerdote Sadoc, dio muerte a sus adversarios políticos, Adonías y el general Joab, e inició un reinado caracterizado por un largo período de paz y unas buenas relaciones con los pueblos vecinos, Egipto, Arabia, Fenicia, Edom y Damasco, durante el cual el país experimentó un gran desarrollo económico y cultural. Número 4. Augusto Octavio Fortuna. 63 billones de dólares. Primer emperador romano. 63 AC, Nola, Nápoles, 14 DC. Procedía de una rica familia del orden ecuestre de Velletri, su abuelo fue banquero y su padre, pretor de Macedonia. Por parte de madre era sobrino nieto de Julio César, el cual le adoptó en el 45 AC y le designó su heredero. Tras la muerte de César, 44, entabló la lucha contra el que había sido su lugarteniente, Marco Antonio. Para ello contó con el apoyo de Cicerón y de los republicanos del Senado, que esperaban dividir a los cesaristas enfrentándoles entre sí. También contó con el apoyo de los grandes financieros, como Mecenas, lo que le permitió costearse un ejército propio. Número 3. Akbar y Fortuna. 21 billones de dólares. Conocido por su lujoso estilo de vida y patrocinio de las artes, este emperador conquistó cientos de kilómetros cuadrados de territorio del subcontinente indio, conocido como el Imperio Mogol, entre 1556 y 1605. Akbar I controlaba el 25% de PIB mundial, unos 21 billones de dólares, en dinero actual. Akbar nació en Urmakot. Era hijo de Humayun y de Hamida Begum. Su padre fue expulsado del trono de la India tras una serie de decisivas batallas contra el afgano Sher Shah Suri. Después de más de 12 años de exilio, Humayun recobró el trono aunque fue unos meses antes de su muerte en 1556. Akbar le sucedió el mismo año, bajo la regencia de Bairam Khan, un noble que se dedicó a repeler a los diferentes pretendientes al trono y que supo mantener el orden y la disciplina dentro del ejército. Una vez estuvo restablecido el orden, Akbar tomó las riendas del gobierno en marzo de 1560. Número 2. El emperador Shenzong gobernó China de 1067 a 1085 en la época de la prosperidad pacífica y de la abundancia primaria. Song controlaba el 30% del PIB mundial.
Expertos en el tema reconocen que sus políticas innovadoras lo colocan como un precursor del estado de bienestar moderno. Perdón, no encontré más información, por favor disculpen. Número 1, Genghis Khan Fortuna. Con la increíble cantidad de 100 billones, el temido líder mongol conquistó más de 19 millones de kilómetros de tierra entre 1206 y 1227 en todo el mundo, mucho más que cualquier otro personaje de la historia. Mientras que sus tropas saqueaban gran parte de Eurasia, Khan no se adjudicaba los bienes, sino que los repartía de forma justa en sus tierras. Quien estaba llamado a forjar el más vasto imperio que ha conocido la humanidad nació en las desoladas estepas de Mongolia, allí donde el frío y el viento hacen a los hombres duros como el diamante, insensibles como las piedras y tenaces como la hierba áspera que crece bajo la nieve helada. El pueblo mongol era uno de los pueblos nómadas más pequeños que vagaban con sus rebaños por los confines del desierto de Gobi, en busca de pastos. Cada uno tenía su propio khan o príncipe, encargado de cuidar que en su territorio reinase un cierto orden. Oh, que Dios, los dejo con esta imagen.